Una feliz noche. Perdón, yo corrijo esto. Que tiene que picar. Muy bien, una feliz noche para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. De gran manera deseo de todo mi corazón de que usted sea bendecido en esta noche, en este tiempo de bendición y de exaltación para la gloria y honra de nuestro Señor. En esta noche vamos a escudriñar lo que tiene que ver con el capítulo número 19 del libro de Ezequiel. Así que quiero invitarte en esta noche, después de este tiempo de alabanza y de este tiempo de adoración, quiero invitarte a que podamos juntos escudriñar y disfrutar de este tiempo de edificación y de bendición en el nombre de Jesús. Acompáñame tú a orar y a colocar este tiempo en las manos del Señor. Dios, yo te quiero dar gracias en esta noche por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias porque nos permites estar delante de ti para glorificarte y para alabarte. Gracias por este tiempo único delante de tu preciosa presencia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos que esta palabra corra y sea glorificada en cada mente y en cada corazón, y que sea un estudio de bendición para cada persona que nos está escuchando y que va a ver posteriormente este estudio, y aquellos que están viendo en vivo esta conexión vital. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien. Ezequiel capítulo número 19. Hace 8 días atentamente veía cómo mi hermano Eduardo desarrollaba el capítulo 18 del libro de Ezequiel, y uno de los aspectos más interesantes de este capítulo es aquel versículo que dice que toda alma que pecare esa morirá, y hablando acerca de la manera como el profeta Ezequiel continuamente hace un llamado para con el pueblo, un llamado para con la nación de Israel, para que se acerquen a la presencia del Señor. Es un llamado por parte del profeta, pero un llamado que es angustiante, es un llamado que es preocupante, porque él desea de que nadie a los cuales en algún momento ha conocido o se ha acercado a ellos perezca. Ninguno. No sé, usted que conoce sus amigos, sus familiares, yo creo que usted no le gustaría que ellos padeciesen algún tipo de enfermedad o murieran. O sea, nadie desea que nadie, pastor, pero eso es inevitable. Sí, pero son cosas que uno quisiera no tocar. O sea, el tema de la muerte, una enfermedad, son cosas que uno no quisiera evitar porque el dolor es algo que uno evita como tal. Por eso es que Ezequiel, con premura, con insistencia, hablaba acerca de la necesidad de poder pedir perdón y estar cerca de la presencia del Señor. Así que quiero invitarte en esta noche a que me acompañes, que tomes tu cuaderno y tomes la palabra y me acompañes al profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel en el capítulo número 19. Y vamos a leerlo en la Reina Valera. Mientras usted ve la imagen aquí que proyecta los versículos, y vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 14 versículos. Vamos a verlo. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás cómo se echó entre los leones tu madre la leona, entre los sillos crió sus cachorros. 3. E hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa de hombres, saqueó fortalezas, asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, el estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de los alrededores y extendieron en su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Y lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Versículo 10. Tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a la causa de las muchas aguas. 11. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos.
pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano se secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y endecha servirá. Una vez más, y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y endecha servirá. Algo que me parece bastante interesante cuando usted ve el libro de Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, usted se da cuenta directamente que el texto me permite a mí acercarme de una manera directa a ciertos aspectos bastante interesantes, amado iglesia. Número uno, aparece la palabra lamentación, versículo número uno. Y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Esta palabra endecha significa una lamentación. Cuando yo miro el significado de la palabra endecha, la endecha se refiere a una composición musical o lírica que expresa dolor. Es algo parecido al lamento por la muerte de un amigo o un ser querido. Se dice de que estas endechas eran utilizadas en los velorios, es decir, como una especie de música lamentable o un ambiente musical lamentable, porque hay dolor, porque existe un quebranto, porque hay una tristeza profunda. Ahora, comencemos a entender un poco el contexto de esta lamentación sobre los príncipes de Israel, porque este es el título que se le coloca a este capítulo 19. Lamentación, endecha, dolor por los príncipes de Israel. Ahora bien, el capítulo se divide en dos partes en particular. La primera parte va del versículo 1 al 10 y la segunda del 11 al 14. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque resulta que el narrador, el profeta Ezequiel, utiliza dos alegorías, utiliza una alegoría, que esta alegoría es uno, una legona, y dos, el viñedo. ¿Y qué es una alegoría? La alegoría, según el diccionario de Oxford, es como relato o es un relato o una imagen o cualquier obra de arte que use símbolos para expresar un significado oculto o escondido, típicamente moral o político. Es decir, la alegoría se usa para que a través de una imagen yo pueda representar algo. Y claramente aquí lo vemos en este capítulo. Se utiliza la imagen de un león y la imagen de un viñedo. Si usted recuerda muy bien, los profetas del Antiguo Testamento utilizan a menudo figuras para representar algo que ellos quieren decir o algo que Dios le está queriendo decir al pueblo. Y una de las maneras más prácticas de poderlo hacer es a través de las figuras. En el Nuevo Testamento, usted y yo nos podemos encontrar de que hay parábolas. Y es una manera de contar un relato y una historia en la cual al final hay una moraleja o una enseñanza. Ejemplos de ellos hay varios. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, son parábolas que a usted y yo nos deja, es una historia, hay unos personajes, hay una situación inicial, parece un quiasmo, parece en este caso hay una situación inicial, sí, hay una situación, hay un nudo, un desenlace, hay una historia que contar. Aparte de ello, hay personajes que es necesario poder comprender y pues que al final yo puedo decir, entendí la historia. Cuando nos encontramos con el relato de Ezequiel, particularmente, bueno, en todo el libro encontramos figuras y encontramos alegorías y también ironías, que son figuras que se utilizan para que usted y yo podamos entender de una manera mucho más clara el contenido de la escritura. Algo que me parece bastante interesante cuando usted ve los versículos
que hemos recorrido es que cuando se concentra en el león, habla características relevantes del león, características que se asemejan justamente, y es algo que yo quiero que usted pueda comprender. Cuando se habla del león, se está hablando de Israel. De esta imagen de la leona se habla de Israel. Cuando se habla del viñedo, de la misma manera se habla de Israel. Y esto es bastante único y extraordinario. Es único realmente, porque la Biblia me permite a mí disfrutar palabra tras palabra lo que es el contenido y el propósito del mensaje para con los destinatarios del texto en particular. Ahora bien, eh, iniciando el texto, como usted lo pudo ver, dice el versículo 1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Sobre los príncipes levanta lamentación. Versículo 2, dirás cómo se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros. Cuando hace esta relación de la leona, y cuando uno tiene la oportunidad de ver Animal Planet, o bueno, en este caso canales o documentales acerca de las leonas, vemos la manera como la leona busca que los cachorros comiencen a ser formados desde pequeños en lo que tiene que ver con la cacería. Los cuida, los fortalece para que sean levantados de una manera alta, porque uno de ellos será el rey, el reemplazo de aquel rey, de aquella majestuosidad que es el rey de la selva. Para lo que tiene que ver con Israel, en la imagen de la leona, Israel desde sus inicios era como aquella leona que había sido levantada en medio de diferentes naciones que eran poderosas. Recordemos, los egipcios, un imperio magno, un imperio único y auténtico que para la época en la cual los escritos fueron diseñados era un imperio que quería surgir entre los demás imperios. Y en medio de esos imperios aparece, según la historia, los Ixos, que eso más adelante lo podemos ver. Los Ixos, que dentro de esos Ixos aparece una pequeña tribu que se llaman los hebreos. Eso es lo que cuenta la historia egipcia. Entonces, dentro de esta pequeña comunidad aparecen ellos que luego se meten allá dentro de los egipcios. Y los israelitas tienen que vivir esta experiencia de esclavitud en medio de un imperio que quería sobresalir por encima de todos. Entonces ellos comienzan a moverse en medio entre las naciones o entre las naciones de esos momentos. En Mesopotamia, con respecto a los filisteos, con respecto a diferentes imperios que se estaban, inclusive el imperio babilónico, que era el imperio de la época, con el cual tuvieron que luchar muchísimo, muchísimo. Tanto así que los babilónicos dañaron muchas cosas de la nación de Israel, pero porque ellos permitieron muchas cosas también. Entonces, teniendo en cuenta esto, esa gran leona, ese gran imperio y esa gran nación llamada Israel comenzó a surgir, sí, porque no podemos decirlo porque la escritura no nos enseña. Y podemos ver esos relatos épicos de cuando David mató a Goliat, esos relatos épicos cuando habían grandes hazañas, habían grandes luchas, grandes batallas, así cuando los muros de Jericó cayeron, eran grandes batallas y eran épicas, como lo cuenta el texto, es decir, la nación de Israel, a medida que pasaban los años, el poder militar, el poder económico, el poder agrícola iba creciendo, y eso lo podemos nosotros ver. ¿Por qué razón? Porque algo que ellos quisieron ser era ser iguales a las naciones. Por eso es que ellos reclaman y le reclaman a Samuel un rey. Por eso es que ellos le dicen a Samuel, ay, es que por más de que no queramos, yo sé que tú eres Samuel, yo sé que tú eres el elegido, yo sé que Dios te habla a ti, pero es que queremos un rey, queremos a alguien grande, alguien fuerte, alguien que nos defienda, alguien que diga, ¿y dónde está el rey de Israel? Pase y sea imponente y sea único, majestuoso. Entonces, por eso la necesidad de buscar y encontrar un rey, aunque no era necesario, no era necesario, amar a la iglesia. Entonces, ¿se es permitido el rey? Samuel levanta las manos, dice, bueno, ustedes eligieron.
Se levanta Saúl, un hombre bastante grande, el más alto de toda la tribu, se dice. Y claro, ellos estaban orgullosos, nunca llegando a pensar de que este rey que se había elegido el primero iba a cometer errores desastrosos, desastrosos, desastrosos. Tanto así que Samuel le dice, te equivocaste, no debiste haber actuado de esa manera. Y ahí es donde posterior eligen a David, lo contrario a lo que se había pensado, pero con una excepción, que no le tenía miedo a nada. Porque si usted se da cuenta, haber matado a Goliat era algo demasiado único para el momento y para la época. Entonces, esa majestuosidad de aquella nación de Israel comenzó a crecer y efectivamente comenzó a crecer. Pero toca tomar respiro porque según lo que nos cuenta la escritura, a medida que pasaron los años, el corazón, escuchen, el corazón de los reyes, el corazón de los hijos, quienes eran aquellos que reemplazaban a estos padres reyes, podríamos decirlo así, los sustitutos, comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Se pensaba que la dinastía de los reyes dentro de Israel y de Judá, que posteriormente se dividieron, que eso fue también una cosa loquísima, fue por las malas decisiones de los reyes. Muy pocos hicieron lo que era debido delante de la presencia del Señor. Y muy poco se hizo de corazón o auténticamente. Y toda esa majestuosidad que era Israel poco a poco se comenzó a disminuir, a bajar. Poco a poco comenzó lo grande a convertirse en algo muy más. Y ya eran fácil presa delante de sus enemigos. Ya cualquier nación que generaba algún tipo de estrategia militar llegaba y acababa con ellos. Ellos se levantaban como lo que sucede en el libro de los jueces. Ese es el mejor ejemplo. Ellos eran una nación fuerte, muy fuerte. Escúcheme bien. Pero gracias a sus decisiones, ellos comenzaron a ser vulnerables ante la presencia de los enemigos. Y por eso es que el Señor comienza a levantar los jueces y comienza a levantar jueces que temieran al corazón del Señor y que pudiera libertarlos a ellos. Pero desafortunadamente ellos seguían en un círculo vicioso. Y luego aparecen los profetas, que ahí es cuando aparece la época, considero yo, más oscura de la nación de Israel. Cuando ellos comienzan a actuar de acuerdo a los consejos de otras naciones, no de acuerdo a los consejos de Jehová. Y comienzan a ser llevados por sus impulsos, por tantas cosas que ellos querían hacer. Y eso es lo que sucedía con Israel. Entonces, por esa razón, esa gran leona, esa leona gigantesca, que como dice el versículo 3, dice, e hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Esa nación majestuosa, esa nación que aprendió a conquistar otros pueblos, que aprendió a gobernar, que aprendió a mandar sobre otras naciones, poco a poco comenzó a perder ese norte. Versículo 4, y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Y aquí comienza a ver como una narración de lo que sucedió en la antigüedad, con grillos, en esclavitud, porque ellos tuvieron que vivir, de acuerdo a lo que dice el libro del Éxodo, 430 años de esclavitud. 430 años en los cuales ellos tuvieron que aceptar que otros mandaran sobre ellos. Pero fue hasta que alguien se dio cuenta de la necesidad de clamar delante de la presencia del Señor y allí comenzó la libertad para ellos. Pero si usted se da cuenta, versículo 5, viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y cuando me habla esto, me habla acerca de los reyes que comenzaron a surgir en la nación, lo que le acabo de comentar hace un momento. Se pensaba que la mejor manera de solucionar la división de Israel entre Israel y Judá, la mejor manera era levantar reyes. Y reyes que pudieran tratar de acercar un poco la nación, volverla a unir y poder volver a traer gente que era dispersada, que fue dispersada entre las naciones y volverlos a reunir. Pero a medida que pasaban los años, entre más reyes aparecían, más lejana estaba esa opción de volver a ser aquella nación unida y poderosa.
Versículo número 6. Y él andaba entre los leones. Se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Versículo 9. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Aquí es cuando nuevamente vuelve a aparecer la cautividad para con los hijos de Israel. La cautividad de lo que tiene que ver con nuevamente cuando el pueblo es llevado a Babilonia. Y en medio de esta división y de medio de esta cautividad aparece Daniel. Y no solamente aparece Daniel, aparece Ezequiel, Jeremías, aparece Isaías, en medio de estos tiempos de esclavitud, en medio donde la identidad se comenzó a perder, donde el rumbo no se podía ya tomar, donde la brújula se había perdido. Amado hermano, cuando yo veo este relato del capítulo 19, yo puedo tratar de comprender día a día la necesidad que es de que cuando hay un corazón terco, cuando hay un corazón arrogante, es muy difícil ver la transparencia de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo enfrente de uno. Usted y yo tenemos vista. Usted y yo vemos y usted y yo sabemos cuando nos estamos desviando del camino del Señor. Usted y yo sabemos cuando no estamos haciendo lo correcto y comenzamos a desviarnos el rumbo. ¿Usted por qué cree, mi amado hermano, que el pueblo duró girando tanto en medio de una tierra que luego geográficamente se identificó que el viaje duraba 3 meses, no 40 años? Pero fueron sus mismas decisiones los que los llevaron a ellos a caminar en medio de la incertidumbre, en medio de la nada. Porque cuando usted, escúcheme, cuando usted pierde la dirección de parte del Señor, todo se convierte en un desierto amplio, donde usted no sabe dónde está parado, donde usted sabe que el sol está allí y no sabe si vuelve a aparecer allá, o al frente, o al oriente, o al occidente, de que la noche es la misma, usted no sabe si está bien, si usted ve de pronto un riachuelo, usted ve un pequeño abrevadero, usted no sabe porque usted está desubicado. Cuando usted pierde la dirección del Señor, usted comienza a perder también la ubicación de su vida. Y esto fue lo que sucedió con la nación de Israel. Ahora bien, esa majestuosidad de los cachorros, como lo muestra el texto, de los reyes que fueron levantados, cada uno de ellos comenzaron a perder sus vidas porque no hicieron lo correcto y lo que era adecuado delante de los ojos del Señor. Porque era lo más importante para los reyes que fueron levantados en esta época, era brillar entre las demás naciones, era hacer sentir su poder entre los otros, pero jamás darle honra y gloria al Señor. Fueron muy pocos, mi amado hermano. Si usted tiene la oportunidad de leer crónicas, que me gustaría invitarlo a leer crónicas, números y los reyes, usted se va a dar cuenta, escúcheme bien, inclusive los profetas, inclusive Jeremías y Isaías, usted se da cuenta que fueron muy pocos los que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y el resto, una parranda de zánganos, de verdad. Una partida de personas o de zánganos que lo único que querían era favorecerse como personas. Favorecer a los suyos nomás. Por eso, y vuelvo yo a repetirle, por eso la queja de los profetas menores. Amós fue una persona que levantó mucha inconformidad de parte de ellos para con el pueblo. Él decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que el pueblo tenga grandes casas y mientras el templo, el lugar, la habitación del Señor esté totalmente desolada? ¿Cómo es posible de que los pobres no tengan a alguien que los pueda cubrir? Las viudas, no haya alguien que los pueda persar en ellos. Eso era una queja muy fuerte de parte de Amós. No solamente Amós, Joel, Habacuc, completamente dicho de parte de ellos. Y por eso sería interesante que usted lo pueda leer
Cuando tenga el tiempo, acérquese a la escritura. Y si tiene alguna pregunta, con todo gusto estamos para responderle a usted. Ahora bien, acá dice lo siguiente, entre mis apuntes. Eh, pero cuando las naciones vecinas decidieron, hablando acerca de las acciones de parte de las naciones vecinas, decidieron sitiarlos, es decir, rodearlos, acabaron con ellos. Y la actitud arrogante de parte de ellos nunca tuvo ningún tipo de beneficio, porque nunca, mi amado hermano, la arrogancia trae algún tipo de beneficio. Jamás la altivez trae beneficios. Su actitud es importante en la presencia del Señor. Por eso yo quiero invitarle a usted que cuando alguien le llame la atención desde un aspecto espiritual, preste atención. Usted preste su oído para realmente qué es lo que necesito yo corregir en mi vida. Porque ninguno de nosotros es perfecto y hemos llegado a la perfección que es la estatura del varón perfecto. Ninguno de nosotros. Y es necesario, sencillamente, escúcheme, entender de que sí, fallamos y necesitamos todos los días presentarnos delante de la presencia del Señor. Cambiar cosas porque es normal. Ahora, cambiamos de alegoría. Pasamos de la alegoría en lo que tiene que ver con la parte del mundo animal a lo que tiene que ver con las plantas. Vamos al viñedo. Del versículo número 11, versículo 10, dice, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Las dos figuras se repiten acá en la Biblia. El viñedo toma su máxima expresión, Juan capítulo número 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada puedes hacer. Y lo que tiene que ver con el león, ya vamos a mirar rápidamente esa figura con respecto al león. Dice acá, Dios es el labrador y nosotros tenemos vida como pámpanos a medida que estemos ligados al trono. Si usted y yo nos desligamos de la presencia del Señor, rápidamente como pámpanos vamos a perecer. Por eso la importancia de buscar de la presencia del Señor. Y la vid solo vive, escúcheme bien, la vid, el viñedo, solo vive en la medida de que las aguas corran. En medio de las aguas que corran y fluyan. Y hablando con la pastora, ella expresaba algo bastante interesante y también tiene que ver la tierra, el terreno donde usted y yo fuimos cimentados. Si todo esto, escúcheme, y la tierra es la palabra, porque cuando usted lee la palabra, la tierra se fundamenta y la tierra se fortalece, y cuando aparece el agua, usted comienza a crecer mucho más. E indudablemente aquí el agua es la figura de mi Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando en Juan capítulo número 4 el Señor le dice a la mujer samaritana, yo te voy a dar a beber de una agua que jamás volverás a tener sed? Porque todo aquel que bebiera de esta agua jamás volverá a tener sed. Y me parece hermoso cuando dice, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Si en ti y en mí habita la presencia de mi Señor Jesús, el agua va a correr, va a ir y venir constantemente. Y escúchame, y tu crecimiento se va a ver. Y si somos fructíferos y tenemos gran follaje y tenemos mucho fruto, es gracias a el agua. No es gracias a tus capacidades, mi amado hermano. No, Señor. Si tú eres bendecido, es gracias a las aguas. Si tú eres fructífero, es gracias a esa agua que va y viene en tu vida. Y esa agua se llama Jesucristo, la vid verdadera, la vid que nos permite a nosotros experimentar lo extraordinario de parte de Él. El león se aplica para Israel en este caso, y voy terminando en esta noche. Para el Nuevo Testamento, si usted se acuerda muy bien el versículo de Primera de Pedro 5:8, mi amado hermano, tenga presente, porque el adversario del diablo,
Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta imagen de un león que busca a su presa es bastante justa y ajustable para lo que tiene que ver con el enemigo, porque el enemigo quiere acabar nuestras vidas, devorar nuestros corazones, devorar nuestra espiritualidad. Pero una imagen que me parece muy interesante en el Nuevo Testamento con respecto al león es el león de la tribu de Judá. Es mi Señor Jesús, que gracias a la fuerza que viene y proviene de Dios y del agua, es la compañía perfecta para que el Señor Jesús nos acompañe siempre, en cada momento, en cada instante. Mi amado hermano, el versículo 14, el versículo del capítulo 19 de Ezequiel dice: y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta y endecha servirá. Es decir, lamento es este y lamento será. Mi amado hermano, usted y yo tenemos el secreto para que las cosas sean diferentes. Usted y yo tomamos la decisión si permitimos que las aguas fluyan en nuestra vida, que las aguas sean vertidas sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y para que el león de la tribu de Judá pelee por nosotros. Aquel león que lo tuvieron por poco en aquella cruz, el león de la tribu de Judá, es nuestro vencedor y es la victoria segura para con cada uno de nosotros. Mi amado hermano, tu esperanza debe estar puesta y debe estar puesta siempre en nuestro Señor. Este capítulo 19 termina de esta manera triste porque es un lamento por la actitud de parte de los príncipes de los hijos de Israel. Pero para usted y para mí es la esperanza en aquel eterno en el que confiamos todos los días, en el león de la tribu de Judá, en el agua viva que siempre corre por tu interior, si tú le permites. Así que quiero invitarte en esta noche a que tú le permitas al Señor de que Él siga obrando en tu mente y en tu corazón. Señor, gracias por este tiempo de bendición. Gracias porque tú eres digno de ser alabado y de ser glorificado, Padre. Gracias por este tiempo de edificación, Señor, y gracias porque nos permites estar delante de ti para glorificarte y para alabarte, Señor. Quédate con nosotros siempre, en todo momento y en todo instante. Jamás me quiero separar del león de la tribu de Judá. Y deseo de mi corazón de que el agua de vida siempre esté en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, mi amado hermano. Perfecto. Quiero invitarle a usted en esta noche, usted que me acompaña en este momento. Quiero dar gracias a todos aquellos que están conectados, darle gracias a todos porque se encuentran allí y a los que están viendo posterior a esta conexión, de que si usted no ha visto algún estudio bíblico, vaya al canal de YouTube, suscríbase y mire los estudios bíblicos. De pronto no has visto los de Apocalipsis, los de Daniel. Mira, allí hay una bandeja, las predicaciones, allí está todo para que tú puedas deleitarte en la presencia del Señor. A ustedes quiero invitarlos a que podamos ofrendar, a que si tú tienes y deseas de todo tu corazón ofrendar, aquí está la cuenta de ahorros de Bancolombia y tus donaciones son bienvenidas para la obra y la honra de mi Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendición y por tu presencia. Gracias porque tú nos bendices en gran manera. Bendecimos el trabajo de cada uno de mis hermanos, de aquellos que nos ven, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu bendición y por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén y amén. Recuerdan, el sábado a las 5 de la mañana, en la tarde, Mujeres Avanzando, y nosotros le estaremos confirmando si este domingo tenemos nuestra reunión allí en el Salón Comunal. Esté atento del chat, por favor, del grupo de WhatsApp de Casa de Restauración. Allí enviamos toda la información. Agradecemos a todos aquellos que estuvieron en Bogotá Gospel, un tiempo de mucha bendición y edificación. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tu bendición y por tu presencia. Gracias porque tú eres fiel en todo momento y en todo instante, Padre. Gracias por esos estudios que nos bendicen y nos edifican, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos para tu honra y tu gloria. Y gracias por esta noche, Señor. Gracias porque mañana viernes, Señor, será un tiempo de mucha bendición para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Importantísimo, recuerde, mi amado hermano, si usted mañana viernes se quiere conectar a las 7 o a las 8, escríbanos. Son tiempos de estudios de la palabra. Estamos aprendiendo a escudriñar la palabra para que podamos conocerlo así, de manera eficaz y único para la honra y gloria del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. ¡Chao!